Ok, recién ahora está grabando, no sé qué es lo que estuvo haciendo hasta ahora entonces. ¿Se están viendo ahí la presentación? Sí, se ve, sí. Buenísimo, espero que voy a abrir el chat por si alguien tira algo por ahí. De vuelta, gente, interrumpan todo lo que tengan ganas, hablemos para que no sea tan envolante. Bueno, la idea de la presentación es empezar a discutir un poco qué tiene que ver esto del Big Data, qué impacta y cómo nos puede llegar a ser interesantes para pensar nuestras metodologías de investigación. Yo voy a hablar de sociología por una cuestión de que me va a salir más naturalmente, pero créanme que todo lo que digo debería ser relevante para las ciencias sociales o incluso hasta para las humanidades. La presentación la pegué en el Classroom, digo también esto para que no se tomen el trabajo de, no sé, tomar notas si es que interesan, pueden bajar el PDF y ya. Yo lo primero que les pido es que pensemos con una definición amplia de Big Data y que pensemos en una definición amplia de metodología. Entonces, es decir, que cuando hablemos de Big Data, no quedarnos con esta idea de que el Big Data es básicamente cantidad, o como se ha llegado a definir por ahí como volumen, velocidad, variedad, y las 60 millones de B cortas más que a uno se le puede ocurrir. Eso por un lado, pero por otro tampoco pensemos la metodología como pasos de investigación. Yo creo que si pensamos el Big Data como un fenómeno un poco más amplio, hay un montón de cosas que se nos presentan que pueden llegar a ser relevantes para la investigación. Y si pensamos la investigación y a la metodología también como un proceso amplio, no limitado a algunos pasitos, sino limitado no, sino como enfocado a pensar todo lo que concierne a una investigación, desde el planteo de preguntas hasta discutir las condiciones en las cuales se hace una investigación, las condiciones institucionales, las condiciones formales. Creo que todo eso también debería ser parte de una discusión por la metodología. En relación al Big Data, acá esto lo vieron porque nosotros estuvimos intercambiando un poco con la gente del grupo del eje que coordina Virginia, vi que estuvieron compartiendo unas lecturas y estuvimos leyendo el texto de Boyd y Crawford, que es el texto más citado de las ciencias sociales y el Big Data, así que es como un punto de referencia para que podamos hablar entre todos. Y ahí tenemos una buena definición de lo que puede llegar a ser el Big Data, por afuera de esta cuestión numérica, cuantitativa y las B cortas. Especialmente si es que lo entendemos primero como un fenómeno complejo, o sea, un fenómeno que tiene diversas dimensiones, que es difícil de integrar en una mirada sintética, mucho más para poder investigarlo. Es algo que tiene una dimensión cultural, una dimensión social y una dimensión tecnológica. Sabemos además que está imbricado con diversos sistemas sociales y con otros fenómenos tecnosociales, como puede ser la inteligencia artificial o los algoritmos sociales. Yo creo que todo eso se puede traducir, esas son como fórmulas en las cuales uno dice, si en el fondo nos ponemos a ver cuál de estas etiquetas es la que pesa más, bueno, ahí están los intereses de cada uno, obviamente. Yo suelo decir que los algoritmos sociales son Big Data sobre los individuos. O sea, como es el Big Data que vuelve sobre los individuos. Y cosas así también, digo, de inteligencia artificial, pero yo suelo poner al Big Data un poco como por arriba de esas otras nociones, porque considero que antes de todo esto, lo que hay es un proceso social mucho más largo que los últimos desarrollos tecnológicos que tiene que ver con el proceso de datificación. Es decir, que estamos entrando no, hace rato que venimos en esa, pero digo, estamos siendo partes de un proceso que ha vuelto a la realidad social un dato, o que cree que la realidad social puede ser un dato y que pasando un poco por ese filtro es la forma que tenemos también de trabajar sobre la realidad. Y particularmente lo que más me interesa de la cuestión de Big Data es que pone en discusión la idea misma del conocimiento. Más allá de las enormes transformaciones que se dan por todos lados, por el campo laboral, por el campo por lo que permite en términos de generación de conocimiento, hay algo ahí que estamos discutiendo que tiene que ver con qué entendemos por conocimiento, o con qué criterios vamos a evaluar el conocimiento, o cuál es la dinámica con la cual generamos conocimiento, especialmente en el mundo social, y cuál es la división de trabajo en la cual nos insertamos
para pensar esta generación de conocimiento. Vamos a hablar, de hecho, más adelante acerca de los criterios epistémicos del Big Data. Yo creo que entender un poco al Big Data así en estos términos nos pone un montón de desafíos u objetivos para las ciencias sociales en las cuales nuestra formación en particular es súper relevante. Digo, si lo pensamos sobre todo en comparación con la gente que viene de ciencias de la computación o de los científicos de datos. Uno de esos es visibilizar el proceso de datificación de la sociedad y de la subjetividad, o sea, dar cuenta de la existencia de ese proceso y de poder entender que muchas de las cosas que están pasando con esta cuestión que viene desde hace bastante. Después, bueno, obviamente iluminar la cantidad de problemas que esto nos presenta, problemas sociales, problemas de divisiones, problemas de nuevas diferencias y de nuevas injusticias entre grupos sociales, pero también los problemas que tienen que ver con la cuestión epistemológica y ética. El Big Data nos abre un montón de cuestiones y preguntas que nos lleva a repensar un poco nuestra práctica de investigación desde el punto de vista de lo epistemológico y de lo ético también. Después creo que debemos indagar los sentidos sociales y las ideologías que están dando, que rodean a todo este fenómeno del Big Data, la inteligencia artificial. Son claramente ideológicas, eso no lo podemos negar. Creo que tenemos también discutir un poco, entonces, el Big Data, qué es o para qué sirve en la sociedad. Y esto es, en la sociedad, digo, hago la aclaración de la sociedad porque digo, no quedamos solamente en lo que el Big Data puede ser para nosotros que estamos dentro de la ciencia, digamos, sino el Big Data también es un objeto de interés para otras, o mayormente es un objeto de interés, sobre todo lo van a ver para la economía. Eso está ahí y tenemos que discutir un poco también esas expectativas, me parece. Después, bueno, nos queda el desafío de transformar el Big Data desde adentro. O sea, acá hay como diversas formas de pensarlo. Lo que yo creo que sería un error para nosotros que venimos de las ciencias sociales es tomar una posición defensiva de que lo que nosotros conocemos actualmente como los paradigmas o las formas de hacer ciencias nuestras, como a la defensiva de todo este tipo de fenómenos, y me parece que eso sería un error. Yo creo que esto está transformando la forma en que entendemos el conocimiento de lo social, y si no estamos ahí nosotros, yo creo que esto va a terminar, se va a terminar condicionando por el trabajo de otros grupos de científicos, otros grupos de profesionales que no tienen nuestra formación, que no tienen el cuidado o que no tienen el interés, incluso hasta también en algún punto, por cuestiones que tienen que ver con un uso ético, un uso justo de la tecnología. Entonces yo creo que nos queda a nosotros poder entenderlo, poder ser parte de esto y poder colaborar, pero obviamente no podemos colaborar, me parece, como han pretendido colaborar otras disciplinas en el pasado con otros desarrollos, como estoy pensando en la filosofía, digamos, que es como que colaboran desde afuera, como si fuera una especie de voz de la conciencia de la ciencia, o un lugar desde el cual se baja línea. Digo, no es nuestro lugar. Me parece que el lugar que nos queda a la gente que venimos de ciencias sociales es estar adentro de este fenómeno. Y estar adentro de ese fenómeno significa poder entender lo que está pasando. O sea, tenemos que meter la cuchara adentro del Big Data, y meter la cuchara dentro del Big Data, nos guste o no, es trabajar con él. De ahí y trabajar con él también significa trabajar con todos ellos que trabajan en torno a esto, y eso implicaría una interdisciplina y una colaboración con gente que está formada de una manera distinta a nosotros. Eso es un desafío gigante. Pero bueno, si vamos a trabajar con él, la forma que tenemos de hacerlo y para que sea relevante para nosotros y para poder entender un poco su potencia es, me parece, integrarlo en nuestras prácticas y en nuestras metodologías. O sea, tenemos que buscar la forma de hacer del Big Data algo relevante y algo que aparte nos sirva para mejorar, pero lo que nosotros ya sabemos hacer de antemano. Entonces, es para potenciar la investigación social. Particularmente me quiero centrar en tres cuestiones. O sea, esto lo podemos problematizar al infinito por 200 millones de lugares, pero sí me gustaría como pensar tres cuestiones que entre sí me parece son bastante distintas porque ponen el foco en cuestiones diferentes. La primera tiene que ver con el Big Data y las oportunidades que se están dando con las nuevas fuentes, esto que todo el mundo entiende que es el Big Data, que son
la enorme cantidad de sistemas que están ahí que nosotros podemos convertir o podríamos convertir en bases de datos para nuestras investigaciones. Después, repensar un poco, pensar si es que el Big Data nos está dando la oportunidad para repensar un poco esa distinción que tenemos, que es entre lo cual y lo quanti, que es una distinción bastante nuestra, hasta ahí. Y después para repensar un poco algunas prácticas científicas súper interesantes que se están dando en relación a los laboratorios digitales. Así que estas 3 ideas, que podrían ser 700, pero estos 3 temas en particular me parece que nos pueden dar un poco un pantallazo del enorme abanico de problemas que se nos están presentando, o de oportunidades o desafíos que se nos presentan con el Big Data. Vamos primero a las nuevas fuentes. De vuelta, gente, metan cuchara cuando quiera, tiren preguntas, tiren comentarios, dale, no lo hagamos tan monologado. Yo hablo rápido por una cuestión porque estoy repasado de mate, pero aparte por esta cuestión que les decía, estoy medio apurado por el tema de las 7 de la tarde y quiero que tengamos un rato para poder escucharlos y poder charlar entre todos. Pero que ese apuro mío no vaya en detrimento de que algo de lo que diga, si lo quieren discutir, da para que lo discutamos. Bueno, nuevas fuentes. ¿A qué nos referimos con nuevas fuentes? Me refiero particularmente a esto con lo que todo el mundo suele pensar que es Big Data. Por ejemplo, Big Data sería Facebook. O sea, Big Data sería esos enormes sistemas que están ahí andando todo el tiempo y todo el tiempo recolectan información. Son sistemas que, a decir de un autor, Salganic, les puso esta expresión que me parece que está buenísimo, que son plataformas always on. O sea, son sistemas que están siempre prendidos y están ahí registrando algún tipo de interacción particular, con su propia lógica, obviamente, pero que están ahí, y al estar ahí chocan o registran, digamos, todo tipo de eventos, desde eventos previsibles hasta eventos imprevisibles. Y eso ya de por sí es una enorme oportunidad metodológica, porque nos da la oportunidad para pensar en diseños cuasi experimentales, que para la gente que venimos de ciencias sociales siempre fueron como la última gran frontera, y creo que esto nos acerca, o por lo menos alguna oportunidad nos da, con 70.000 condiciones que tenemos que discutir. Entre ellas, y por ahí la más importante de todas, es que estamos tratando con datos propietarios. Es decir, que esos datos que están ahí, por ejemplo Facebook, por ejemplo Google Books, o los mismos Google Trends, o sea, las búsquedas en Google, o Twitter, o cualquier otra plataforma a la cual nos vayamos a acercar, tiene dueño los datos. Y que tenga dueño significa que no es accesible generalmente, o por lo menos no en los términos que a nosotros nos gustaría, y que aparte muy probablemente sean datos incompletos. O sea, acá hay una enorme promesa, y a veces cuando nos ponemos a leer a gente de metodología de las ciencias sociales que habla acerca de Big Data, dicen la gran promesa de Big Data es empezar a vincular lo micro y lo macro. Joya. Pero cuando vamos a ver cuáles son los datos, esos datos a los cuales pareciera que estamos poniendo lo micro, no son datos que sean completos. O sea, son datos que por lo general para nosotros son incompletos y que para nosotros no nos permitiría decir, bueno, si yo estuviera tomando una encuesta, acá hay un par de datos sociodemográficos mínimos que tengo que tomar. Bueno, esos datos no están disponibles. Entonces ahí hay todo un tema. Ahora, un tema todavía más complicado y más picante es el dilema que se nos presenta, y esto creo que tiene que ver un poco con la ética de la investigación, que tiene que ver como por el lado de la autonomía. O sea, si estos datos son de ellos, si estas plataformas son de ellos, y nosotros sabemos que para ellos estos datos son plata, o son un activo económico, o son un capital, o son un commodity, o como lo quieran tomar, digo, ahí ya hay un problemita, me parece, que se nos empieza a plantear a nosotros, porque si investigamos con los datos de ellos, significa que estamos siendo cómplices, digamos, de las inequidades que a veces las mismas plataformas plantean. Entonces, ahí hay un primer dilema que me parece que tiene que ver con la autonomía. Más allá de la cuestión práctica y material de que a veces directamente no se puede acceder a esos datos. Y ya. Esta cuestión de vincular, o esta promesa a la cual vamos a relegar, o que todo el mundo plantea como el gran objetivo del Big Data, que es de vincular lo micro y lo macro, a la vez viene con 70.000 millones de problemas de validez.
porque en ese micro, digo, esto vincular micro y macro lo vamos a ver de diversas maneras, suele estar en las lecturas. Para algunos directamente es la posibilidad, por ejemplo, de generar una verdadera imaginación sociológica. La frase de la imaginación sociológica es algo muy propio de los sociólogos que, bueno, no viene el caso, pero bueno, ahora con Big Data es una nueva y más grande imaginación sociológica para todo lo que nosotros hacemos. Supuestamente por esto, por la posibilidad de vincular lo micro y lo macro. Para otros autores es la posibilidad de hacer de la sociología una ciencia analítica. La sociología va a ser política, ¿no? Ellos dicen que teniendo este tipo de datos que son capaces de hacer ese vínculo entre lo micro y lo macro, estaríamos en condiciones de empezar a plantear una sociología analítica. Y ahí dicen, esto podría ser un verdadero cambio de paradigma para las ciencias sociales, porque de la misma manera que la economía analítica o la econometría, o sea, una ciencia social que plantea modelos en condiciones particulares, digo, eso generó un quiebre enorme, por ejemplo, en economía, y la pregunta que nos queda es, bueno, pero pará, ¿queremos ese quiebre? O sea, ¿es el tipo de transformación que estamos pensando? Más allá de eso, tenemos sí que saber que enfrentarnos a estas nuevas fuentes también nos enfrentan a enormes problemas de validez. De validez de constructos, o sea, con la forma en que podemos evaluar que lo que nosotros estemos midiendo, realmente estemos midiendo eso, o también de validez externa, porque también es verdad que lo que pasa dentro de una red social no necesariamente va a pasar en otra red social o afuera de las redes sociales y replicar en la vida real, digamos, la vida no digital. Es decir, aquello que pasa en Twitter, aquello que pasa en Facebook, y hay bastantes estudios que dicen que, bueno, esto puede llegar a ser útil para la dinámica que se da dentro de las redes, pero no para la dinámica política y social que se da por afuera de las redes. Y además ahí viene otro dilema más que tiene que ver con la cuestión de la ética de la investigación y tiene que ver con el dilema de la privacidad. Ya sabemos, la privacidad es una tarea, la privacidad es algo que tenemos que cuidar y eso implica un montón de formas de repensar qué hacemos con nuestros datos, dónde los colgamos, qué pedimos, qué no pedimos, qué tipo de preguntas pasan a ser abusivas en una encuesta, cómo vamos a cuidar esos datos. O sea, una vez que esos datos se registran, se destruyen. Hay todo un asunto ahí para ver que tiene que ver con las prácticas. Pero más allá de las prácticas, hay un debate interesante en el tema de la privacidad que tiene que ver con, a ver, la gente que se metió en Facebook no se metió en Facebook para que nosotros la analicemos. Entonces, el dato puede que esté ahí, pero no sé si es ético que nosotros lo usemos para investigar. Está bien, ellos firmaron un acuerdo con Facebook, o peor, si tienen ganas, Facebook todo el tiempo les está haciendo pruebas, y todo el tiempo los investiga, y todo el tiempo los somete a pequeños experimentos, o a pruebas de A/B, o lo que tengan ganas. Ahora, Facebook les dijo, che, yo hago esto, o todo el mundo espera que Facebook lo haga. Ahora, yo no sé si todo el mundo espera que nosotros investiguemos con esos datos. Entonces, hay un enorme dilema, me parece, ético por esta cuestión. Que los datos estén ahí no significa que sea ético que nosotros lo usemos. Y que los usuarios de alguna plataforma hayan prestado sus datos para poder usar esa plataforma, o prestado es una mala expresión, por ahí los cooptaron a sus datos para que ellos puedan participar de estas plataformas, no significa que nosotros lo podamos explorar a pesar de que las plataformas lo hacen. Entonces, ahí también tenemos, me parece, todo un asunto. Después hay un montón de debates acerca de, ¿es menos reactivo, es menos intrusivo los datos que están en Facebook? ¿O son menos retrospectivos? Ahí también hay toda una discusión súper interesante que se puede dar. Los que dicen que los datos de estas nuevas fuentes son menos reactivos, menos intrusivos o menos retrospectivos, lo que ellos dicen es, cuando la gente, por ejemplo, se enoja en Facebook, se enoja, punto, y lo estamos viendo y es un comportamiento natural. Por lo menos eso es lo que suelen decir las personas que apoyan esta idea. Que es distinto a que si yo les hago una encuesta o unas preguntas. Porque si yo les hago una encuesta, ellos saben primero que están siendo investigados, por un lado. Y después por el otro, al hacerle una pregunta, lo llevo a que sea la persona que responde, que dé cuenta de lo que él piensa. Y entonces de esa manera se vuelve retrospectivo, porque es él hablando acerca de lo que él considera, mientras que en Facebook es él actuando.
Bueno, ahí esa discusión también es súper interesante. Y uno podría decir, bueno, en algunos aspectos es menos reactivo, es menos intrusivo, o puede incluso hasta que sea menos retrospectivo, pero eso no significa que el comportamiento que estemos analizando se haya vuelto más natural, porque digo, esa naturalidad como mínimo ya está condicionada por la plataforma en la cual se expresa el comportamiento que nos pueda llegar a interesar. Después, otra cosa que tenemos que pensar es que, está bien, sí, muchas de estas cosas suponen cero de costo, o sea, los datos están ahí y hasta por ahí gracias a un API es fácil tomarlos, pero bueno, tenemos que pensar que estas nuevas fuentes, aquello que tienen de gratuito, en términos de que el dato está ahí, no tenemos que salir a construirlo, no hay que tomar encuesta, y eso, bueno, genial. Pero eso, créeme que tiene un laburo igual de grande en términos, por lo general, de limpieza, transformación y adaptación. Ahí hay una definición de Kitchen que me gusta de Big Data, que dice que Big Data básicamente es la vinculabilidad del dato. O sea, el hecho de que nosotros seamos capaces ahora de cruzar datos entre distintos datasets, de cruzar datos entre distintas preguntas, entre distintas tomas y de distintas investigaciones. Está bien, perfecto, está buenísimo, pero todo eso es súper trabajoso, porque todo eso supone que si uno quiere cuidar la validez de lo que está preparando, y bueno, debería ir por lo menos a analizar cuál es la historia de la construcción de ese dato, o cómo es que se dio el armado de ese dataset, para ver exactamente qué es lo que se está tomando, cómo se está tomando, con qué condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta acá, gente, consultas, dudas, preguntas, quejas, comentarios. Esta me parece es la parte de la parte del Big Data que más discutido está, o por lo menos más rápido nos lo preguntamos, porque es eso, tiene que ver más con el trabajo que hasta cada uno de nosotros puede hacer en chiquitito, digamos, en soledad. Bueno, avanzamos entonces. Segunda oportunidad, segundo desafío, como lo quieran ver, que me parece que nos presenta el Big Data para los que hacemos investigación social, que es que Big Data, de vuelta, en esta definición general que habíamos dicho, tiene que ver con una discusión acerca del conocimiento. Y esto significa que Big Data de alguna manera también nos está llevando a discutir sobre valores epistémicos o sobre criterios epistémicos. Esos criterios epistémicos, me refiero, por ejemplo, estoy pensando en el valor o el criterio de la parsimonia o de la transparencia, o sea, de formas que tenemos de pensar a nuestras investigaciones y aquellos criterios con los cuales evaluamos si un conocimiento está bueno o no está bueno, o si un modelo o una teoría es conveniente o no es conveniente, que la gente por ahí de ciencia dura los tiene un poco más marcaditos, porque la filosofía de la ciencia dura, de Kuhn en adelante, que los puso en primer lugar. Se le va a decir, bueno, un paradigma básicamente es que estemos de acuerdo en estos valores epistémicos. En las ciencias sociales no es tan clara, pero bueno, me parece que el Big Data lo que viene es a renovar un poco la discusión acerca de cuáles son los criterios con los que estamos evaluando el conocimiento. O sea, esos criterios sobre los valores epistémicos. Y en esto me parece que, si bien es clarísimo que el Big Data viene a reificar a lo quanti, o sea, viene recargado a darle a lo quanti una nueva polenta. Es más, están a los que directamente a todo esto, digo, a aquellas cuestiones como ciencia de datos, directamente le dicen ciencias cuantitativas, se terminó el problema y quedó clarísimo que Big Data es quanti en ese sentido. Pero en esta discusión de lo epistémico, me parece que empezamos a encontrar algunas preguntas que nosotros ya las conocíamos de antemano, porque creo que aparecen algunos desafíos en este mundo más quanti, que nos remiten a desafíos que ya los conocíamos en el mundo quali. Por ejemplo, está el desafío de empezar a abrir la caja negra de todo lo que hacemos con Big Data, todo lo que hacemos con Machine Learning, o sea, está por lo menos la discusión acerca de, ¿está bueno que no podamos prever de antemano el resultado de un modelo? Digo, la discusión está. ¿Nos conviene elegir un modelo que sea más transparente, que sea más previsible? ¿O
como es la reproducibilidad, ahí está. La reproducibilidad de un modelo, de una investigación, de un experimento, digo, eso pasa a ser un criterio que hoy en día se valora cada vez más, en gran parte porque sabemos que cuando nos ponemos a armar un modelo, lo podemos armar con 700 millones de decisiones que hagan que los resultados sean súper particulares o sean condicionados por nuestros intereses. Entonces, me parece que lo que se está discutiendo es, bueno, a ver, ¿cómo abrimos la caja negra del Big Data? ¿Cómo abrimos la caja negra del Big Data? Y exactamente qué es lo que nos permite a nosotros evaluar el funcionamiento de esa caja negra. Entonces, esto supone como mínimo transparentar decisiones analíticas. Decisiones analíticas que tienen que ver con elegí usar este modelo, que este modelo en alguna manera está pensado para tal forma de entender la realidad y con estas condiciones particulares, pero también las decisiones analíticas que tienen que ver con la interpretación del resultado de esos modelos. Entonces, esa necesidad de transparentar ese tipo de decisiones me parece que es un desafío que la gente que viene elaborando investigación cualitativa lo conoce desde siempre, porque no hay proceso más intransparente, digamos, o más oscuro que la interpretación cualitativa. Entonces, lo que se busca de alguna manera es empezar a generar una forma de comunicar o empezar a armar una discusión que nos permita dar cuenta de que nuestra interpretación, o sea, de que la forma en que nosotros nos vinculamos con los datos a través de decisiones técnicas y decisiones de análisis, es una interpretación posible, pero es una interpretación entre otras. O sea, es una interpretación que tiene que ser criteriosa, que tiene que ser justificada y que tiene que ser clara para otra persona que diga, bueno, a ver, si yo vengo con los mismos datos y aplico los mismos pasos, debería estar más o menos llegando a las mismas conclusiones. Y por ahí la persona en el medio te dice, bueno, yo no comparto estos pasos, yo lo hubiera hecho de otra manera. Genial, está buenísimo. Pero que tiene que quedar bien claro por qué los pasos a los cuales nosotros, que nosotros fuimos introduciendo, son los que nosotros pusimos por esa razón en particular. Entonces, esto de intentar que nuestra interpretación se vuelva criteriosa y justificada hacia los demás, entendiendo que no es la única, eso también es un nuevo desafío que se presenta incluso hasta para la gente que labura con cuestiones quanti. Y esto es algo que la gente que labura con cuestiones quali lo sabe de antemano. Y después está el problema de la ética de la investigación quali. La investigación quali está orientada desde siempre para intentar, de alguna manera, recuperar el contexto y la identidad de las personas con las que está investigando. O incluso hasta poner el foco en poblaciones invisibilizadas. Digo, hay una ética de la investigación quali que hoy por hoy me parece que está empezando a generalizarse con los problemas éticos que está trayendo el Big Data, y que me parece que es algo que tenemos que analizar. Digo, hay que analizar si incluso es posible, porque si de lo que se trata es de recuperar el contexto y la identidad, digo, ahí tenemos un desafío grande, me parece. Y la última, que por ahí involucra otro tipo de orden de cuestiones, la última oportunidad que me gustaba pensar, tiene que ver con el desarrollo de laboratorios digitales. ¿A qué me refiero con laboratorios digitales? Me refiero a sistemas como habíamos dicho antes, sistemas always on, pero sistemas generados por nosotros. Digo, esto está bien, puede sonar como que me estoy metiendo con algo que es imposible que armemos un Facebook. No sé si es tan imposible. Digo, hicimos una pequeña encuesta con la gente que estaba en el grupo y la mitad de la gente ya programa, o por lo menos sabe tirar código con R. Digo, pensemos que estamos empezando a armar como una nueva currícula, un nuevo sentido común para la gente que viene del palo de las ciencias sociales. Yo creo que no estamos lejos a que la programación sea un skill que sea esperable de alguien que viene también de las ciencias sociales. Y aparte estamos en un momento donde, digo, por el impulso emprendedor, digamos, se desarrollan este tipo de cosas todo el tiempo. Yo creo que lo que esto nos está enfrentando es la posibilidad de empezar a armar condiciones de laboratorios.
O sea, si nosotros fuésemos capaces de generar un instrumento o un entorno en el cual poder variar las condiciones, y estaríamos más o menos en el medio o un híbrido entre lo que es una situación de laboratorio y lo que es una situación de experimentación en campo. El objetivo, obviamente, de todo esto es poder incluir a la experimentación como un diseño posible en las ciencias sociales. Pero aparte, digo, generar este tipo de entornos que suena, por ahí para los que estamos arrancando con todo esto, suena, bueno, imposible, pero no. Han habido un montón de experiencias súper interesantes. Y lo interesante de esto, más allá de lo que se puede hacer con la investigación, es que si ustedes generan sus propios entornos de investigación, también pueden establecer cuáles son las condiciones o los acuerdos que ustedes tienen con los usuarios. Y eso me parece es una palanca enorme para modificar el tipo de investigación que podamos hacer. Y eso aparte nos sacaría encima los problemas que tenemos de, por ejemplo, querer investigar con los datos de Twitter o de Facebook. Les cuento dos pequeñas experiencias, Music Lab y Movie Lens. Music Lab ya cerró, pero Movie Lens sigue abierto. De hecho, lo pueden buscarlo en internet, Movie Lens, y lo van a encontrar. Music Lab era una aplicación hecha por un grupito de sociólogos que lo llevó adelante. De hecho, era Salganic, que es de la referencia que está ahí abajo. Matthew Salganic, que lo que era un sitio para bajarse MP3. Entiendo que aparte era música copyleft, de gente que quería promocionar sus temas, y lo que armó fue una especie de sitio donde vos podías entrar y veías música o explorabas música nueva y te bajabas el MP3 si tenías ganas. En esa plataforma que él cuenta ahí en su libro que fue, o sea, que obviamente le llevó un laburo armar esa plataforma y hacerse con las canciones y eso, también le permitió tener condiciones de experimentación totalmente que hubieran sido inaccesibles de otra manera. Particularmente él trabaja en cuestiones que tienen que ver con la transferencia de información, entonces eso le permitió como armar distintos mundos o distintas interfaces en la cual le diera al usuario distintos tipos de información para ver de qué manera se podía transmitir información entre los distintos nodos de la red. Ese es el caso de Music Lab. Y Movie Lens es otro proyecto que es una especie ¿vieron? De IMDb, de la base de datos de películas. Bueno, un montón de gente, digo, es una especie de recomendador de películas, donde vos entras y decís, me gustó esta, a ver qué me recomiendan para ver después de esta. Y es un anotador social, porque es la misma comunidad la que anota las películas. Y lo que ellos trabajaron ahí es poder buscar mejores mecanismos de recomendación y interacción a partir de las recomendaciones. Esto por ella es más una pregunta de gente de ciencia de la computación, porque es una especie de experimentación con objetivos de ellos, de poder mejorar un algoritmo. Pero digo, no tiene necesariamente por qué estar limitado a eso. Yo creo que esta es una oportunidad que se está abriendo en gran parte porque los costos, o sea, la parte logística de armar un sistema es cada vez más bajo. El desarrollo de un sistema es algo que es cada vez más accesible en términos de costo, en términos de infraestructura que requieren, y en términos también de la formación que tenemos. Como les decía, la mitad de la gente que está acá sabe algo de programación o puede tirar código en R o en Python. No estamos muy lejos de que pasar de ahí a desarrollar en Java. Más allá de eso, digo, también es verdad que tenemos que empezar a pensar en otro tipo de acuerdos para poder armar un trabajo realmente interdisciplinario, o sea, que podamos colaborar con otras disciplinas y que podamos de alguna manera armar este tipo de entornos. Yo creo que eso se da en la lógica de un laboratorio. Y laboratorio en el sentido más cuadrado, o sea, laboratorio como un espacio que lo que tiene de particular y de interesante es que tiene instrumentos construidos para aislar a la realidad, digamos.
Digo, eso es un laboratorio. Y eso me parece que es un poco la oportunidad que se nos presenta. Lo interesante de esto también es que empieza a ver, ahí dice Virginia pegó el link a la gente de MovieLens. Group Lens es el equipo. Ahí tienen varios proyectos. MovieLens es uno, tienen otro que tiene que ver con movilidad en bicicleta, tienen de todo un poco. Tiene el drama de que, bueno, esta gente es un departamento entiendo, de ciencia de la computación. Entonces no es que se hacen preguntas que podemos ser súper relevantes, pero bueno, el antecedente está. Y lo interesante de este tipo de desarrollos es que están empezando a poner al dato, o al dataset, mejor dicho, como un producto científico. Es decir, que en algunos espacios está empezando a ser tan valorado un artículo científico como el desarrollo de un dataset. Y eso es un producto que, digo, una vez que uno ya armó la plataforma, ir generando los datasets como producto científico, me parece que eso es algo, tiene un costo muy bajo. Todo lo que hagamos en esta lógica de laboratorio digital tiene un costo, el costo de desarrollo, pero el costo de mantenimiento y después de darle escala a eso es prácticamente cero. O sea, si vos armás un sitio, que ese sitio, que esa interacción que vos estás planteando ahí se guarde con 10 usuarios, probablemente tenga el mismo costo que hacerlo con, no sé, 1000. Está bien, probablemente sea otra cosa cuando tengas el volumen que tiene Facebook, pero digo, ese probablemente no sea nuestro problema. Pero digo, ese poco costo es una oportunidad que me parece que de alguna manera tenemos que buscar la forma de aprovechar. Bueno, hasta aquí estas tres ideas que me parece que lo que nos dan la cuenta es de que el Big Data nos impacta primero en nuestra práctica de investigación, eso no hay duda, pero también nos está impactando en la forma que tenemos de pensar los criterios de la investigación, o sea, con las cuestiones epistémicas, y por último también la forma que tenemos de organizar nuestra investigación. Esto de buscar la forma de trabajar en formatos de laboratorio. Entonces me parece que lo que da cuenta es que, de que el impacto del Big Data, digo, es sobre una idea de metodología muy amplia que abarca cosas muy por arriba de los pasitos de la investigación. Ahora bien, algunos desafíos generales para cualquiera de todas estas cuestiones que acabamos de plantear es, como se dice siempre, no confundir el mapa y el territorio, que en este caso la podemos complicar y decir no confundir el mapa, la lupa y el territorio. Ni el dataset ni la técnica pueden ser nuestro objeto, si bien puede ser un objeto interesante, de interés para empezar a meterse en estos temas, pero no son nuestro objeto de investigación. O sea, nosotros no, digo, el que quiera meterse en este tipo de cosas, si lo hace porque le interesa el machine learning, yo creo que ahí eso te lleva a un camino que no sé si está tan bueno. Yo creo que lo interesante de esto es que nosotros podamos tener claras cuáles son nuestras preguntas de investigación y después saber que estas son temas, recursos, fuentes por los cuales tenemos que transitar, pero no como un objetivo en sí mismo. Eso por un lado. Después lo otro, tenemos que empezar a discutir acerca de las condiciones de una verdadera colaboración interdisciplinaria. Si nosotros no empezamos a plantear las condiciones de esa discusión, la discusión se va a dar sin nosotros y las condiciones van a ser clarísimas. O nos van a ser muy costosas a los que venimos de las ciencias sociales. Entonces tenemos que de alguna manera nosotros empezar a meternos en esto para poder hablar un poco de igual a igual o todos desde un terreno común. Y para poder ser parte de equipos y poder plantear nosotros nuestros objetivos y nuestros intereses y nuestros recaudos a la hora de lidiar con estas cuestiones. Y después lo último es una palabra de aliento que acá se lo copio al texto de Jalabais casi textualmente. Él nos recuerda, después de hacer un pequeño recorrido por la historia de la sociología y la historia del desarrollo de los métodos y hablarnos acerca de Durkheim y Weber y Marx, y nos dice, a ver, si tenemos en cuenta nuestra historia como disciplina, y entiendo que esto debería ser generalizable a las ciencias sociales en general, pero si tenemos en cuenta nuestra propia historia disciplinar, entonces ya contamos con la experiencia metodológica, con la visión informada y crítica y el encuadre ético para apropiarnos de este tipo de cosas. O sea, no sería la primera vez
que nos toca a nosotros de las ciencias sociales acercarnos al problema del Big Data, o lo que para cada momento fue considerado Big Data. Y yo creo que esta es una palabra de aliento que está bueno que no perdamos. Bueno, esas eran las primeras ideas en generales. Ahí tienen mi email, que también lo tenían de antemano. Esperen que voy a dejar de compartir. Ahí está. Bueno, eso en relación a lo que yo particularmente entiendo, que tiene que ver con el Big Data, con las oportunidades que se presentan. Me parece que tenemos de todo un poco para discutir. Hay 10.000 millones de cosas que se pueden hacer. De hecho, la propuesta que nosotros hacíamos va hacia pensar una de esas oportunidades. La propuesta que yo les había pegado en el Classroom con un PDF tiene que ver con esa segunda, que tiene que ver con esto de empezar a pensar cuáles son los criterios con los que evaluamos el conocimiento y la cuestión de lo cual y lo cuanti. Ustedes van a ver si se meten a lidiar con modelos y con cosas de Machine Learning y eso, van a empezar a ver esta cuestión de lo supervisado, lo no supervisado, o lo dirigido, lo no dirigido, o el conocimiento que sale automáticamente de los modelos y el conocimiento que supone que nosotros primero le demos alguna especie de dirección. Bueno, el caso de Topic Modeling, que es una técnica de modelado de texto, que es un poco el caso que les proponemos que elaboremos en un par de reuniones, ese es el caso de un aprendizaje no supervisado. O sea, es algo donde nosotros tiramos los datos y los resultados nos vienen así dados y decimos, wow, qué grosso. Bueno, en ese caso particular es súper interesante que nosotros nos sentemos a pensar de, bueno, pará, esto es no supervisado, pero está bastante condicionado por nuestras decisiones. Entonces, ahí aparecen estas cuestiones que nosotros veíamos en lo quanti y en lo quali, y ese es el ejemplo que yo les propongo que elaboremos en este primer cachito del año. Para eso habíamos propuesto el desarrollo de un par de talleres, que arranquen que lo íbamos a hacer en conjunto con otro eje de trabajo. Y la idea sería primero meternos con algo de R así bien de cero, como para los que arrancan bien de cero. Después que veamos cómo poder laburar la construcción de un corpus, y después de que juntos hagamos este ejercicio de intentar modelar tópicos a partir de algún corpus con el que estemos trabajando. Y y ponernos un poco el foco en, ok, ¿y qué hacemos nosotros que somos sociólogos o politólogos o lo que sea con los resultados de este dato? Porque eso es otra cosa que nos va a pasar todo el tiempo cuando salimos a buscar información y que les pasa, me parece, a los que son más autodidactas, que se ponen a ver tutoriales y tutoriales y tutoriales que te llegan a un modelo, a un número, a un índice, a un lo que sea, y te lo dejan ahí y te dicen, qué interesante. Y así, sí, interesante si supiera interpretar lo que me está mostrando, o si supiera saber, bueno, qué preguntas y qué cuestiones me distancian entre esto y poder decir algo con conocimiento de causa. Bueno, la idea entonces es que hagamos un poco foco en, bueno, ¿y cómo interpretamos entonces los resultados de, por ejemplo, un topic model? Y cómo metemos esa interpretación en toda la cuestión recursiva de volver a armar ese modelo, porque obviamente estas cosas para colmo son así, uno toma decisiones que condicionan para adelante, pero bueno, también son condiciones que informan para atrás, porque uno siempre puede volver el código para atrás y volver a armar un modelo, por ejemplo. Bueno, esa era a grosso modo la propuesta. Esta presentación era una excusa básicamente para poder charlar como para que veamos que no estamos limitados a pensar pasos de la investigación. Ahora los escucho. Es más, me voy a silenciar, así a ver si... Che, dejo de grabar, ¿no? Y ya así, digo, discutimos un poco más íntimamente. ¿O quieren que dejemos la grabación por si alguien no pudo participar y no hacemos parte de este momento asambleístico? Bueno, No, capaz que sí, capaz que dejar de grabar y nos seguimos presentando por
por el Classroom, ¿no? No sé, me parece. Dale, sí, sí, detengamos acá, después subimos la parte expositiva. Bueno, para la gente que está viendo esto en otro momento que no es ahora, qué filosófico se puso la frase. Para la gente que está viendo este video en un momento que no es, no es esta presentación que estamos haciendo ya, sepan de que ahora nos vamos a poner a discutir algo que no lo vamos a incluir, pero que esperemos que eventualmente podamos subir una minuta al Classroom. Espera.